Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal aquí en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión, como ustedes pueden ver, no estoy solo, tengo un invitado, es un invitado de lujo. Es Dante Urbina, que nos está acompañando en esta noche. Dante es alguien que yo admiro bastante por su conocimiento, su preparación en varias áreas del conocimiento humano. Yo lo conocí específicamente hablando del tema de la apologética, aunque no es la única área en la que Dante se desempeña. También Dante es economista, tiene trabajos muy importantes en esa área también. Pero obviamente lo que nos trae en esta noche es hablar acerca del tema de la apologética. Dante, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí y muy contento de poder tratar el tema que vamos a abordar. La verdad que ya venía de tiempo que yo quería realizar una apologética de la apologética. Ya, sí, eso es interesante e importante. Y bueno, y de pronto en la audiencia de aquí del canal, yo sé que muchos te conocen, saben quién eres, pero de pronto hay también personas, hermanos, que no conocen mucho de Dante Urbina. ¿Quién es Dante Urbina? Sí, sí, más o menos nos puedes contar un poquito. Bueno, voy a hacer referencia a mi trabajo en apologética, que es lo referente a la presente entrevista. Básicamente ustedes pueden encontrar mi trabajo en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, simplemente ponen eso en YouTube y van a encontrar videos de conferencias, entrevistas y debates. De hecho, recientemente he creado una lista de reproducción en mi canal de YouTube con mis debates. La apologética es la defensa de la fe y los debates son una oportunidad para defender frontalmente la fe frente a los ataques frontales que vienen contra la misma. Así, por ejemplo, he tenido debates como en el 2013, mi primer debate público contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Lo encuentran en mi canal de YouTube con el título ¿Dios existe o no existe? El gran debate. Asimismo, tuve en el año 2015 un intercambio sobre la cuestión de la física, los descubrimientos de la física y la existencia de Dios. Yo defendiendo la postura teísta, la postura de que lo más racional es creer en la existencia de Dios, versus un físico ateo y un filósofo agnóstico. Esto fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He participado también de debates defendiendo específicamente no solo el teísmo filosófico, sino también la fe cristiana. Por ejemplo, encuentran el debate cristianismo versus islam, ¿cuál es la religión verdadera? Que tuve contra Nureddin Cueva, presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. Y así entre otros debates, como por ejemplo en 2019 tuve el debate contra el teólogo universitario Julio César Clavijo Sierra. Yo defiendo en este debate la postura de la Trinidad y él sostiene la postura de la unicidad. Lo encuentran en el canal como Trinidad versus Unicidad. Asimismo, tengo algunos libros publicados al presente. Por ejemplo, el libro Dios existe, publicado en 2016. El libro Dios sí existe, publicado en 2017. Y el libro ¿Cuál es la religión verdadera?, publicado en 2018. Entonces, constantemente vengo trabajando en esta área apologética y un poco para terminar de presentar mi trabajo, vengo conduciendo un programa para HM Televisión de España que se llama Respuestas Apologéticas. Es un programa donde se reciben preguntas sobre cuestiones de la fe, dudas que la gente tiene sobre la fe, y les doy respuesta desde las fuentes de la escritura, la ciencia, la filosofía, etcétera. Y básicamente eso sería un poco un resumen de mi trabajo y mi persona. Ya, qué bien, gracias, Dante. Sí, y todo el trabajo ya vamos a colocar después los enlaces también para que puedan ver todos los debates, aprender un poquito más sobre precisamente el tema de la apologética. Y bueno, para ir entrando en el tema, específicamente el tema de la apologética, hablando de la disciplina, de pronto después tú nos definirás un poco mejor, ¿no? Pero esta disciplina de defender la fe cristiana por medio de argumentos racionales. Muchas veces sé que va a existir la objeción de algunos cristianos que van a decir, pero Dios no necesita que le defiendan, por ejemplo, ¿no? O la Biblia se defiende así sola, solo basta con hablar de la Biblia, no es necesario la apologética o no
no sería bíblico, podrían decir muchos, ¿no? Entonces, pensando en ese problema, ¿no? Es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo se puede hacer apologética cristiana de acuerdo a la Biblia? ¿O cuál sería la relación? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el tema de la apologética? Excelente, entramos de lleno entonces. ¿Sí? Apologética viene de apología, que significa defensa. Y nosotros los cristianos tenemos una fe. Y en consecuencia, cuando nosotros vamos al mundo a hablar sobre esta fe, nos encontramos con ataques contra nuestra fe y por lo tanto debemos saber presentar defensa. Esa defensa de la fe a la luz de la razón frente a las personas que no tienen fe es la apologética. La apologética se da en ese contexto, en el contexto de la predicación, en el contexto de buscar llegar al que no tiene fe. Porque vamos, para el que ya tiene fe, no necesitas convencerlo. Uno puede profundizar en el estudio teológico si es que ya tiene fe, pero la apologética en sí, en términos de defender, no se hace absolutamente necesaria. La necesidad absoluta de la apologética viene cuando uno se encuentra dialogando en un contexto con personas que no tienen fe y que te plantean objeciones a tu fe y tienes que saber dar respuesta. Lamentablemente ha habido un cierto descuido por parte de varios creyentes cristianos respecto de la apologética por prejuicios precisamente como los que mencionabas. Y son prejuicios falaces. Por ejemplo, tomemos el primero, ¿no? Dios no necesita que lo defiendan. Pero es que la apologética no se enfoca en defender a Dios. O sea, no se trata de que como que tomásemos a Dios ontológicamente en su majestad y su trascendencia, y yo tengo que defender a Dios porque si no los demás le van a golpear a Dios y pobrecito. No, ese no es el enfoque de la apologética. La apologética no se trata de defender a Dios en sí mismo. La apologética se trata de defender la creencia en Dios, que es distinto. Dios considerado en sí mismo, por supuesto que no necesita ninguna defensa, Él es un ser omnipotente, todopoderoso, trascendente, etcétera. Pero la creencia en Dios, que es lo que se ve cuestionado, o las proposiciones de la fe cristiana, requieren defensa. Y requieren defensa para persuadir a la otra persona y de este modo ir sacando los prejuicios intelectuales que le pueden estar impidiendo tener una mayor apertura hacia el mensaje del Evangelio. Consideremos la segunda frase. La Biblia se defiende sola, no necesita quien la defienda. Pero acá la dificultad es que cuando se dice que la Biblia se defiende sola, el punto es que ya estamos asumiendo la existencia de la Biblia. Pero Biblia significa colección de libros. ¿Y qué pasa si un ateo o un escéptico nos dice que la colección de libros que da lugar a la Biblia es simplemente una colección humana, que fue hecho de forma artificiosa, de forma meramente humana, como un producto histórico de ciertas coyunturas político, religiosas, ideológicas, etcétera? De hecho, hay académicos que plantean tal tipo de enfoque, como por ejemplo Antonio Piñero. Entonces, la cuestión es que la propia Biblia como premisa de partida puede ser cuestionada por el escéptico. Te puede decir, ya, pero Biblia significa colección de libros. ¿Tú cómo me justificas esa Biblia que tú tienes? Y uno tiene que saber dar respuesta. Y si uno apela a la propia Biblia para justificar los libros que debe tener la Biblia, eso es un razonamiento circular, porque en la Biblia no hay tal cosa como la lista de libros que debe tener esta, ¿no? Los índices que tienen las Biblias son cosas que ponen las editoriales. Entonces uno debería saber realizar una apologética histórica a este respecto. ¿O qué pasa cuando nos cuestionan detalles históricos de la Biblia? Por ejemplo, nos dicen que Jesús no existió. Si yo digo que Jesús existió con base en la Biblia, pero me están cuestionando la validez de la Biblia a partir de que dice que Jesús existió cuando no existió, el responderlo con la Biblia sería de nuevo un razonamiento circular y no sería persuasivo para la persona con la cual estamos dialogando. Entonces necesitamos aplicar otro conjunto de métodos para que esto sea persuasivo. Entonces, la escritura requiere un contexto para el diálogo. Si nosotros partimos de la premisa de simplemente que asumimos la Biblia y que tenemos que convencer a los no creyentes simplemente citando pasajes bíblicos, enfrentamos un problema doble. Uno,
En términos de sentido común, estaríamos en una situación similar a alguien que asume la veracidad del Corán, el libro de los musulmanes, y quiera convencer a un no creyente en el Islam simplemente citando pasajes del Corán. El punto es que como el no creyente en el Islam no cree en el Corán, la sola cita de pasajes del Corán no lo persuaden. Pero el segundo y principal problema para un cristiano de ese enfoque es que no es bíblico. Sucede que si nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se dirigió a los paganos, no es que se soltaba simplemente sacando citas del Antiguo Testamento. Más adelante profundizaremos seguramente en cómo Pablo enfocó la apologética, pero desde ya les digo que no es el estándar bíblico eso de que únicamente se puede sacar citas bíblicas para el diálogo con el no creyente. Ahora bien, en cuanto a la cuestión de cómo hacer apologética, la Biblia nos orienta con claridad. La Biblia no está contra la apologética, sino más bien busca promoverla dentro de una orientación espiritual y de caridad. Así el apóstol Pedro en su primera carta, 1 Pedro 3:15, dice: estén siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, acá el apóstol está estableciendo el estándar de la apologética. Tenemos que dar defensa ante el que nos pide razón. No simplemente decir, es que tú eres un no creyente, un incrédulo que te vas a condenar porque no te crees estos pasajes bíblicos que te estoy citando. No, lo que nos dice el apóstol Pedro es que sepamos dar razón. Habla de dar razón. Entonces, tenemos que hablar en términos racionales. Lo que tiene en común el creyente y el no creyente no es la fe. La fe solo la tiene el creyente. El no creyente no la tiene. Lo que tiene en común el creyente y el no creyente es que son seres racionales al ser seres humanos. Entonces podemos utilizar a la razón como puente para resolver las objeciones. Pero también se nos pide hacer esto con mansedumbre y con reverencia. La apologética tiene que hacerse con respeto. La apologética tiene que hacerse guardando las formas, con seriedad. No se trata de pelear de forma altanera. De lo que se trata es de proclamar la verdad. Y la verdad hay que proclamarla con firmeza, pero nunca de forma que uno ataque al otro en su persona. Hay que atacar con fuerza los argumentos falsos, pero no a las personas. Asimismo, en Mateo 22:37, Jesús nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No se nos pide creer de un modo ingenuo o simplemente por emociones, sino se nos pide amar a Dios con toda nuestra mente. Y si amamos con toda nuestra mente, entonces nuestra racionalidad no es descartada, sino que nuestra racionalidad debe ser puesta al servicio del Señor. Y la racionalidad en el diálogo operará en términos de argumentos. La escritura no es contraria al uso de argumentos. Más bien, Dios mismo en Isaías 1:18 dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Asimismo, el apóstol Pablo en Romanos 1, del 19 al 20, escribe: lo que se puede conocer de Dios, ellos, o sea, los paganos, lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona sobre las cosas visibles que Él ha hecho. Nótese que Pablo está hablando ahí de paganos que no conocen la Escritura, que no tienen el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Se trata de paganos que simplemente tienen su razón natural para observar las cosas. Y aún así Pablo nos dice que si observamos las cosas visibles, o sea, lo creado, el universo, el mundo, podemos inferir lo invisible. Esto es la existencia de Dios. Finalmente, para cerrar, 2 Corintios 10:5, dice el apóstol: derribando falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Pablo en ningún momento dice que hay que destruir al 100% el pensamiento humano y que no debe haber pensamiento humano y que no debemos pensar y que para ser cristianos debemos quitarnos del cerebro. No. Lo que dice Pablo es que nuestro pensamiento o toda filosofía humana hay que ponerla al servicio de Cristo. No se trata de descartar la filosofía, se trata de enfrentar las filosofías anticristianas y orientar la filosofía para que sirva a Cristo. Vemos pues que hay un muy claro contexto para la apologética cristiana desde la Biblia.
Bien, gracias, Dante. Sí, entonces, de alguna forma la Biblia no solo nos orienta, sino que nos pide hacer la tarea de la apologética. Muy interesante. Gracias a todas las personas que se están conectando y hay algunos hermanos que están dejando las preguntas. Y sí, escriban nomás sus preguntas, dejaremos un espacio al final para compartir, siempre y cuando sea del tema que estamos tratando, ¿no? Eso sería importante y gracias a todos quienes están conectando. Entonces, avancemos un poquito. La Biblia, decíamos, ya nos orienta, nos pide hacer apologética, pero ¿cómo hicieron apologética algunas personas de la Biblia? Y específicamente podríamos hablar por Jesús, ¿no? Jesús hizo apologética. ¿Qué piensas tú, Dante? Sí, en cierto modo podría decirse que Jesús es un apologista, el más grande de los apologistas. Solo que en el caso de Jesús hay una diferencia extremadamente sustancial respecto de nosotros, fuera del hecho de que Él es Dios encarnado y nosotros solo seres humanos. Está también lo siguiente. Jesucristo es el mensaje y el mensajero. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a anunciar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que el amor de Dios se ha manifestado por los hombres. ¿Y dónde se manifiesta? En Él mismo. Es Jesucristo mismo el mensaje que Él tiene que anunciar. Entonces Él tiene que anunciarse a sí mismo. De ahí que Él en su mensaje no simplemente pide creer una verdad abstracta. Predicadores o filósofos como Confucio, Buda, Mahoma, pedían creer alguna especie de verdad abstracta o ideología distinta de sí mismos. En cambio, la proclamación de Jesús es muy distinta porque Jesús pide creer en sí mismo. Así, en Juan 8:24 dice, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en el contexto judío, decir yo soy es proclamarse Dios, conforme a Éxodo 3:14. Cuando le pregunta a Moisés el nombre a Dios, Dios dice yo soy el que soy, ese es mi nombre. Eso dirás a los israelitas. Y si revisamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que cuando Jesús utilizaba ese término, yo soy, lo querían apedrear. Es decir, se entendía que él se estaba proclamando a sí mismo como con rango de divinidad. Asimismo, en Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús viene a anunciarse a sí mismo como la verdad. En consecuencia, la apologética que tiene que hacer Jesús es defender su propia persona, porque él mismo es el mensaje. En cambio, nosotros los cristianos, cuando hacemos apologética, no defendemos a nuestra propia persona. Muchas veces nuestra propia persona se va a ver sujeta a escarnios y ataque porque hacemos apologética. Lo que nosotros tenemos que defender es a Cristo. Y aquí ya creo que hay un estándar muy importante para el apologista cristiano. Quien se pretende apologista cristiano y se la pasa la mayor parte en las redes sociales defendiendo a su propia persona o atacando a la persona de otros, en lugar de defender el mensaje de Cristo, pues que se evalúe seriamente. Vamos a ver cómo podemos entender esto de la labor de Jesús como apologista, entendiendo que tenía que defenderse a sí mismo. Juan 5:39, dice Jesús, debatiendo con los maestros de la ley, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Vemos a Jesús constantemente en discusiones. Él discute contra los maestros de la ley, recibe objeciones y les responde las objeciones. Vamos a ver, claro, está que Jesús tiene formas particulares de responder. Pero aquí, por ejemplo, Jesús apela a las escrituras. Y esto es legítimo, ¿por qué? Porque los maestros de la ley que lo están cuestionando aceptan las escrituras. Y como la base común es que tanto Jesús como esos maestros de la ley aceptan las escrituras, Jesús las puede usar. Así, por ejemplo, cuando uno hace apologética enfrentando, por ejemplo, a un no trinitario, pero que te acepta la veracidad de la Biblia, tú le puedes argumentar a favor de la Trinidad con pasajes bíblicos. Del mismo modo, Jesucristo utilizaba la fuente común, la Escritura. Asimismo, en Lucas 24, del 25 al 27, leemos, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que todas las escrituras decían sobre él.
Entonces, los dos pasajes que he citado, lo que podemos ver es que la apologética de Jesús va dirigida, como ya había anunciado, a defenderse a sí mismo, a explicar cómo la escritura apunta hacia él, a explicar cómo los profetas apuntan hacia él. De hecho, sería alucinante poder tener registro del diálogo de Jesús en Lucas 24. Lamentablemente no lo tenemos. O sea, se dice que Jesús explicó cómo cada uno de los profetas lo había profetizado a él. Entonces sería alucinante tener esa clase de exégesis por parte de Dios encarnado mismo. Asimismo, Jesucristo no solo, ojo, no solo se basó en apelar a las escrituras, sino que también apelaba a evidencias palpables. Efectivamente, en Juan 10, del 37 al 38, dice el Señor: si no hago las obras de mi Padre, no crean en mí. Pero si las hago, aunque no crean en mis palabras, crean en las obras que hago, para que conozcan y crean que el Padre está en mí. Noten qué interesante. Jesucristo no dice simplemente, crean en mis palabras. Y si no creen en mis palabras, pues seguiré insistiendo con mis palabras y les citaré 80 pasajes bíblicos. Y si no quieren creer, pues yo insistiré en eso. Y si no quieren creer, pues se pierden. Ese no fue el estándar de Jesús, sino que Jesús, aparte de decir, crean en mis palabras, decía, bueno, si no quieren creer en mis palabras, igual pueden creer en mis hechos. Entonces Jesús está mostrando evidencia. ¿Y cuál es la evidencia que muestra Jesús? Uno, su conducta moral. O sea, nadie podía acusarle de un pecado. Y dos, sus milagros. Entonces, Jesucristo mismo utilizó como evidencia de su identidad mesiánica y de su proclama de divinidad sus propios milagros. En consecuencia, es legítimo que los apologistas cristianos tomemos la misma metodología y construyendo argumentos, por ejemplo, para defender históricamente la resurrección de Jesús, defendamos la creencia en la misma. Otro pasaje, Mateo 12, del 24 al 26, dice: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Acá Jesús está aplicando un método lógico, un método filosófico conocido como reducción al absurdo. La reducción al absurdo consiste en que tú asumes la postura de tu rival y vas a mostrar que siguiendo la lógica de la postura de tu rival se llega a conclusiones absurdas. Entonces, a Jesús lo estaban acusando de que él hacía milagros por el poder de los demonios. O sea, estaban cuestionando la legitimidad de las evidencias que él mostraba. Y Jesús aplica este método porque él, en lugar de decir simplemente yo no uso el poder de demonios, asume la premisa de ellos metodológicamente. Dice, ya, ok, ustedes dicen que yo hago milagros por el poder del demonio. Pero bajo la lógica de que yo hago milagros por el poder del demonio, si yo expulso a los demonios, entonces lo que se sigue de la lógica de ustedes es que el demonio expulsa al demonio. Entonces el demonio está dividido contra sí mismo, lo cual es un absurdo. Entonces el propio Cristo los llevó a ver el absurdo de su razonamiento, asumiendo la premisa de ellos. Fue muy inteligente ahí. Y para terminar, una muestra máxima de inteligencia de Jesús la encontramos en Marcos 11, del 27 al 33. Leemos. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús le respondió, les haré yo también una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que de Dios dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, pero tenían miedo al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que dijeron a Jesús, no sabemos. Jesús le dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Entonces, Jesús fue sumamente inteligente en plantearles un dilema, en plantearles dos opciones, o decían que el bautismo de Juan venía de Dios o venía de los hombres, y Jesús sabía que no iban a poder resolver tal dilema. Y de esa forma Jesús los puso en jaque. Entonces vemos a Jesús argumentando,
discutiendo, haciendo reducción al absurdo, apelando a las escrituras y mostrando evidencias. Todo esto es lo que debe hacer el apologista. Bien, qué interesante, ¿no? Cualquiera diría que Jesús, siendo Dios mismo, no necesitaba argumentar o probar, pero vemos sí en los relatos que tú nos mencionas, en los evangelios, como Jesús argumentaba, ¿no? Incluso, no sé, ahorita se me viene esto a la mente, pensando en este modelo de Jesús de hacer preguntas para mostrar lo absurdo de los argumentos. Eso es como un poco de la mayéutica de Sócrates, algo así, ¿no? Parece, ¿no? Sí, o sea, nadie podía responder a Sócrates. Sócrates era un capo haciendo múltiples preguntas y encasillando a la gente. Y los hacía sentir como tontos. Bueno, nuestro Señor habría hecho sentir como tonto a Sócrates. Creo que Sócrates le hubiera buscado Claro. con sus preguntas y Jesús le hubiera complicado las cosas a Sócrates. De hecho, Sócrates decía, solo sé que nada sé. En cambio, Jesús dice, yo soy la verdad. Eso es la verdad. Claro, claro. No, obviamente, sino que estaba solo pensando en esta forma de argumentar, ¿no? Y de mostrar lo absurdo de las ideas de los demás. Es muy interesante. Entonces, sí, gracias a todos quienes se siguen conectando a esta transmisión. Tenemos aquí un invitado que nos puede sacar de muchas dudas, entonces estoy teniendo en cuenta ahí las preguntas que están haciendo y seguiremos después hablando más sobre eso. Entonces, avancemos un poquito. Ya hablamos sobre Jesús y a partir de Jesús, digamos, uno de los más grandes referentes sobre esto sería el apóstol Pablo. ¿Cómo era la forma de hacer apologética de Pablo? ¿O hacía o no hacía apologética? ¿Qué piensas sobre esto? Definitivamente Pablo hacía apologética y es un excelente ejemplo de cómo debe ser la apologética cristiana. Pablo es un hombre lleno de pasión por Cristo. Dice, ay de mí si no predicare. Él es como que revienta siempre de ganas de predicar. Es muy claro, es muy enfático, de hecho vehemente en su predicación, pero al mismo tiempo es caritativo. Pablo dice la verdad por amor a la gente, no por orgullo, no por rivalidad, no por soberbia o para envanecerse, sino por la pasión que tiene por Cristo. Vamos a ver un poco lo que la Escritura nos cuenta, y el texto clave para entender la apologética del apóstol Pablo está en Hechos capítulo 17. ¿Por qué? Porque en gran parte los cristianos nos enfrentamos a hacer apologética frente a no cristianos. ¿Ok? Ahora, Pablo es un judío, y como judío, pero convertido al cristianismo, tiene que hacer una apologética doble. Una apologética frente a los judíos, los cuales creen en la Escritura, pero no creen en Cristo, judíos no cristianos, y apologética respecto a los paganos, los cuales ni creen en la Escritura ni creen en Cristo. Entonces, si Pablo hubiera seguido la lógica de ciertos cristianos que critican la apologética, únicamente se hubiera limitado a citarle pasajes bíblicos a todo el mundo, pero no es eso lo que vemos en Pablo. Con el caso de los judíos, como ellos sí aceptaban la escritura, Pablo citaba pasajes bíblicos, pero con el caso de los paganos tomaba una metodología distinta. Veamos. Hechos 17 del 1 al 3. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Hay cristianos que les gusta utilizar la frasecita cliché, Cristo te mandó a ganar almas, no a ganar discusiones. En cierto sentido, la frase es verdad. O sea, el cristiano no está para un contexto de riñas y contiendas de vana palabrería. Eso se entiende. Pero si lo que quieren dar a entender quienes apelan a tal frase es que basta con que uno crea y predique y punto, o viva y punto, sin que nunca entre a discutir por qué es cristiano, esa creencia es antibíblica, porque aquí vemos que el celo cristiano del apóstol Pablo lo llevó a discutir. Dice que discutía con los judíos basándose en las escrituras. Esto es porque tales judíos aceptaban las escrituras. Y uno dirá, bueno, pero nadie viene a Cristo a través de argumentos. Eso también es un cliché que se escucha entre muchos cristianos, pero no es bíblico.
porque Hechos 17:4 dice, y algunos de ellos, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número. A ver, el primer texto que le cité es Hechos 17 del 1 al 3, y el versículo 3 ¿en qué terminaba? En que Pablo estaba discutiendo. Y justo después la Biblia decir que Pablo discutía con ellos, en el versículo siguiente pasa a decir que varios de esos judíos creyeron. Entonces, ciertamente el que convierte es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede utilizar también como medios instancias como un diálogo o una discusión. Hay personas que han venido a Cristo a partir de que han leído cierto libro o escuchado cierto debate. Esto se puede dar, el Espíritu Santo sopla por donde quiere. Hechos 17, del 16 al 18. Ahora vamos a ver cómo Pablo trata no con los judíos, sino con los paganos, con los griegos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Entonces, discutía con gentiles también. Aunque no se metía a discutir con cualquiera, porque si uno ve a un ateo que es particularmente cerrado o irrespetuoso, por ese puedes rezar, pero no conviene meterte a discutir con una persona que está en ese tipo de actitud. Pero si hay una persona que parece que tiene una actitud sincera, sí conviene dialogar con él. Y vamos a ver cómo Pablo dialogó. Hechos 17, del 22 al 23 y 27 a 28. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, paréntesis, el areópago es el centro cultural de Atenas, así que es como discutir en la más importante de las universidades. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio, y no está lejos de vosotros, porque en él somos, nos movemos y existimos. O como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos linaje suyo. Fin de cita. Miren qué interesante la metodología de Pablo. Pablo parte de lo que estos griegos tienen. Tienen un altar vacío al Dios desconocido. Y Pablo, en lugar de decir, eso es basura, no. Pablo más bien lo toma como una apertura o una oportunidad para decirles, ese altar debe ser ocupado por el único Dios verdadero, que es Jesucristo. Entonces, vemos cómo Pablo, en lugar de simplemente citarles pasajes del Antiguo Testamento y decirles, es que ustedes no creen en el profeta Isaías y la profecía de Isaías 53. No, en lugar de citarles escritura a griegos que no creen en la escritura, no, les parte del razonamiento de lo que ellos ya tienen. Y les cita a filósofos griegos o a poetas griegos. Hay cristianos que dicen, pero la Biblia nunca dice que debamos citar a filósofos y científicos y cosas así. Esa idea no es bíblica porque vemos al apóstol Pablo en la propia Biblia que habla con los gentiles y no comienza citándoles la Biblia. Les cita a sus propios filósofos con las frases, porque en él somos, nos movemos y existimos. Y también la frase, porque somos linaje suyos. Queda claro que son pensadores griegos porque el apóstol Pablo dice, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho. Entonces, como dice también, la frase anterior es de un poeta griego y la frase siguiente también de un poeta griego. Para terminar, Hechos 17:34. Algunos creyeron y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces Pablo aplicó una apologética en la cual apeló a los elementos que estoy diciendo, incluso citó a filósofos paganos, les presentó el mensaje y varios se burlaron de él cuando Pablo habló sobre la crucifixión y resurrección de Cristo. Claro que sí, varios se burlaron, pero también varios creyeron. Así que cuando uno es apologista cristiano, te vas a encontrar con gente que te va a despreciar y que se va a burlar de ti y que te va a atacar. Pero esto vale la pena porque hay algunas personas que se abren de mente y eso les lleva a abrir su corazón y el Espíritu Santo los mueve a creer. Y con eso es más que suficiente para pasar todas las penalidades, así como lo hizo el apóstol Pablo. Bien, sí, gracias, Dante. Es bien interesante, ¿no? Como tú mencionas, como Pablo sabía ver ese punto de contacto con la gente, tanto con judíos como con gentiles, veía el punto de contacto para desde ahí
argumentar, ¿no? Y llegar a la gente desde su realidad. Muy interesante. ¿Alguna vez, o mejor dicho, algunas veces he escuchado la objeción de que este discurso de Hechos 17 en el Areópago fue uno de los que menos resultado dio a Pablo, así dicen algunos, ¿no? Y que de pronto, por eso Pablo después se arrepintió de haber usado la filosofía y después en Corintios dice que se propuso no saber otra cosa más que a Cristo. Bueno, así tal vez alguien argumente. ¿Qué responderías si alguien dice eso, ¿no? En primera instancia, que Dios es el autor de la Biblia. Y si Dios es el autor de la Biblia, Dios por algo dispuso que ese intercambio de Pablo en el Areópago ateniense está en la Escritura. O sea, porque con tantos eventos que pasaron entre los primeros cristianos, con tantos eventos que pudo haber registrado Lucas en el libro de Hechos y que no registró, había perfecto espacio para que no registre lo de Hechos capítulo 17 y registre otra cosa. Entonces, si esto no es algo que deba tenerse en cuenta, ¿por qué Dios permitió que esté en la Escritura? ¿No? Entonces, en primera instancia eso. Luego, si uno lee el libro de Corintios en su contexto, Pablo está hablando a los corintios de un crecimiento en la fe. Pablo, cuando escribe la carta a los corintios, está escribiendo una comunidad de creyentes, de gente que ya cree. Solo que muchos de esos creyentes de la comunidad de Corinto, Pablo ve todavía actitudes mundanas, actitudes carnales. Ese es el problema que ven. Y Pablo no tanto se refiere en el libro de Corintios al problema de no tener fe o sí tener fe, sino Pablo de lo que habla principalmente es del crecimiento en la fe. Dice que hay unas primeras cosas de la fe que son como la leche y que hay unas cosas ya más elevadas que son como el alimento sólido. Y le reclama a los corintios, ¿no? O sea, le dice, ustedes no deberían estarse quedando en vianda, en lechecita. Ustedes ya deben ir a alimento sólido. Y es precisamente por cuanto ellos se han quedado en un nivel muy básico de fe y comienzan a desviarse hacia una mentalidad carnal que el apóstol Pablo tiene que exhortarlos al respecto y llevarles a que piensen en las cosas más profundas. Porque dentro de la misma vida de fe no es que el cristiano empieza el día uno a creer y ya lo sabe todo. En la propia vida de fe cristiana hay una profundización. Entonces, cuando Pablo dice que no quiere saber cosas de sabiduría humana, sino concentrarse solo en Cristo y en Cristo crucificado, el contexto no es el del diálogo con el no creyente. El contexto es el del crecimiento espiritual del creyente. Y claro, en términos de crecimiento espiritual, lo que pueda estar asociado a la experiencia mística, a unirse a Jesús crucificado, a las grandes cosas que uno puede contemplar en la oración, o como digo, incluso en la experiencia mística, conforme a una que habría tenido Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, cuando en cierto modo da a entender que habría sido arrebatado al tercer cielo. Entonces, en ese nivel de cosas ya lo demás pasa a ser secundario. Pero como digo, el contexto de 1 Corintios es una carta dirigida a creyentes que no están teniendo crecimiento espiritual y por eso Pablo les enfatiza la necesidad de centrarse en lo importante más allá de la sabiduría humana. Pero cuando se trata del Areópago de Atenas, el contexto es otro porque dialoga con no creyentes. Dicho eso, también vemos que la Escritura consigna que varios se convirtieron. O sea, ¿varios despreciaron a Pablo? Claro que sí. Y eso no solo pasó con Pablo, por si acaso, en el caso de los paganos del Areópago de Atenas en Hechos 17, sino también le pasó con los judíos de Tesalónica. Porque si bien, ojo, si bien hubo judíos de Tesalónica que se convirtieron, también hubo otros que no se convirtieron. Y Pablo dice de los bereanos que los bereanos eran mejores que los de Tesalónica porque los de Berea tenían un espíritu más noble, escudriñaron las escrituras y siguieron el mensaje que les predicaba Pablo. En cambio, los de Tesalónica le resistieron. Entonces, si lo que nosotros vamos a decir es que porque haya ciertas personas que resistieron a Pablo, que rechazaron su mensaje, entonces no haya que seguir esa metodología, el problema es que no solo habría que rechazar la metodología de citar a filósofos griegos, sino también la filosofía de citar las escrituras. Porque Pablo, cuando discutía con los judíos de Tesalónica, le citaba las escrituras. Entonces, el estándar no cuadra, ¿no?
Para terminar de responder la objeción, por último, hay que entender que cada alma tiene un valor infinito para Cristo. Cristo quiere salvar a cada uno. En consecuencia, si hay algunas almas especiales que se convertirán, tal como lo ha dispuesto Dios en su providencia, a través de cierto argumento, de cierto debate, de cierto intercambio intelectual, con tal de conseguir esa alma, vale la pena. El filósofo cristiano C.S. Lewis, por ejemplo, él se convirtió y es la conversión de una sola persona. Y en gran parte él se convirtió por su búsqueda intelectual, relacionándose con la apologética. Si uno lee su testimonio de conversión, esto es así. ¿Podría haberse convertido C.S. Lewis sin apologética? Tal vez, pero no lo sabemos. En la práctica lo que sabemos es que el Espíritu Santo dispuso que instrumentalmente la apologética sirviera a su conversión. Y la sola conversión de C.S. Lewis ha influido en muchísima gente porque sus escritos cristianos son de gran impacto. Así que incluso si logramos convertir a pocas personas por medio de la apologética, las personas que se convierten instrumentalmente, ojo, esencialmente el Espíritu Santo es el que hace todo. La apologética es solo un instrumento. Pero las personas que instrumentalmente se acercan al Evangelio a partir de la apologética, normalmente son personas que pueden tener impacto en ayudar a varios más. Así que eso no hay que perderlo de vista tampoco. Sí, precisamente estaba pensando en eso, en el problema de a veces evaluar el éxito del mensaje en cuanto a la cantidad de personas que se conviertan y de pronto eso no es real en sí. Como tú mencionas, tal vez las personas que aceptaron el mensaje ahí en el aerópago eran eh, personas con cierta influencia, ¿no? Y podían ser pocos, pero quién sabe que después el mensaje lo llevaron también, ¿no? Y lo esparcieron, Efectivamente. ¿no? Por ejemplo, cuando yo tuve en 2019 mi debate contra Julio César Clavijo sobre la Trinidad, pues muchos unicitarios comenzaron a atacarme, a insultarme en los comentarios y fue difícil, o sea, me encontré con bastante rechazo. En términos argumentativos, yo me sentía muy bien y muy cómodo sobre el debate, al punto que yo lo difundo el debate y trato de difundirlo y que la gente lo vea. Y por otra parte, mi contendiente, al día siguiente tuvo que hacer un video adicional tratando de responder un argumento que no pudo responder en el debate y no le ha dado mucha difusión al debate mismo. Entonces pareciera como que en términos argumentativos, como que yo terminé un poco más cómodo, pero recibí muchos ataques, mucha incomprensión, mucho rechazo de parte de unicitarios. No obstante, un día, lo cuento esto como experiencia porque puede ayudar en este sentido, yo sintiéndome un poco abrumado así del ataque, de la incomprensión, de repente me encuentro un mensaje de un joven unicitario que luego de haber visto el debate que yo tuve contra Julio César Clavijo, se comenzó a cuestionar su rechazo a la Trinidad, eventualmente se abrió a la idea de la Trinidad y hoy en día es trinitario, pero no solo eso, él dirige una página de apologética y está ayudando a bastantes personas. Entonces es una conversión, pero es una conversión de una persona que tiene impacto sobre otros y eso no debe perderse de vista. Y también, como tú mencionabas antes, aunque esa persona no lleve el mensaje a otras, solo esa persona ya tiene un valor inmenso para Dios y de pronto Dios orientó todo tu esfuerzo para preparar el debate y todo el tiempo y pudo ser por una sola persona y eso para Dios ya vale la pena, ¿no es cierto? Sí, es interesante. ¿Te parece si ahorita voy a ver algunas preguntas que van de acuerdo a lo que estamos hablando para de pronto? Juan Montero nos dice, saludos mis hermanos, ¿qué piensas, Dante, de la apologética presuposicionalista? Precisamente estaba pensando en eso porque siempre se habla de estos dos tipos de apologética, ¿no? Presuposicionalista y también la evidencialista, a partir de las evidencias. Y de pronto alguien puede decir, sí, es verdad todo lo que dices, la Biblia nos pide defender la fe, hacer apologética, pero no tanto evidencialista, sino más presuposicionalista, ¿no? Y de pronto, como tú mencionabas, Jesús también con los judíos era presuposicionalista, igual Pablo, ¿no? Pero en este tiempo, ¿cómo verías tú el tema de la apologética presuposicionalista? Bien. Partir... La apologética evidencialista se basa en presentar evidencias, evidencias al no creyente. Las evidencias se toman en función de la fuente común.
Como dije, con el no creyente, la fuente común que tenemos no es la Biblia, no es la fe. La fuente común es la razón y lo que tenemos es el mundo. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, para demostrar la existencia de Dios, parte de cosas que observamos en el mundo. Características de lo propio del mundo, el movimiento, la causalidad eficiente, la contingencia de los seres, los grados de perfección de las cosas y el orden que se ve en las cosas. Esos 5 puntos de partida constituyen las partidas de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Esa forma de enfocar la cuestión es bíblica. ¿Por qué? Porque yo ya les leí Romanos 1, versículo 19 en adelante, donde el apóstol Pablo dice que lo invisible de Dios puede conocerse si es que reflexionamos, no un fideísmo de creer o asumir un estándar, sino si reflexionamos sobre las cosas visibles que Él ha hecho. Entonces, el método tomista es partir de lo visible, de lo que tenemos disponible, y a partir de ahí reflexionar, por inferencia filosófica, se llega a la existencia de Dios. Entonces, más bien lo que yo veo en Romanos 1, del 19 en adelante, es un apoyo para una perspectiva evidencialista. Asimismo, Jesús, como mostré, no decía simplemente crean en mi palabra, sino decía, bueno, si no van a creer en mi palabra, aunque sea crean en mis obras, crean por los milagros que hago. Entonces Jesús no se limitaba a apelar a las escrituras o a simplemente repetir su mensaje 80 veces presuponiéndolo, sino que apelaba también a evidencias. La resurrección es una evidencia y Jesús la pone como tal. Asimismo, el apóstol Pablo pone en cuestión la fe bajo la seguridad de la evidencia, porque en 1 Corintios capítulo 15 dice, si Jesucristo no había resucitado, vana es nuestra fe. Pablo no está poniendo la resurrección de Cristo como una cuestión de fe en el sentido de creencia. En ese momento, cuando dice, vana es nuestra fe, está diciendo que toda la creencia cristiana sería vana si es que Jesús no hubiera resucitado. Entonces, se está refiriendo a la resurrección de Cristo, ya no como creencia de la fe cristiana, porque si no entraría dentro del globo, sino como hecho histórico. Entonces, la garantía de nuestra creencia de fe como cristianos, de nuestras presuposiciones, si se quiere, es la evidencia de que Jesús ha resucitado. Y para que quede claro que Pablo hablaba en términos evidencialistas en 1 Corintios capítulo 15, él va a pasar a decir que hay muchas personas que han visto esto. Y hace referencia incluso que 500 personas habían visto a Jesús resucitado. Eso es apelar a las evidencias. No les dice simplemente crean porque este es el mensaje de Dios, o crean porque esto dice el Antiguo Testamento, o cosas por el estilo, sino que Pablo también apela a la evidencia disponible en ese momento. Claro que como nosotros no vivimos en el siglo I, tenemos que aproximarnos a los eventos del siglo I por otras metodologías históricas, pero estaríamos siguiendo la misma lógica que el apóstol Pablo. Asimismo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, al apelar al altar para el Dios desconocido, que ojo, ese no era un altar construido bajo un contexto presuposicionalista judío. Las presuposiciones con las cuales se había construido ese altar eran presuposiciones paganas, del hombre natural, no de un hombre regenerado por la gracia, del hombre natural. Pero Pablo aprovecha esa instancia. Entonces, si examinamos con cuidado las escrituras, nos damos cuenta de que hay muchos patrones para una apologética más bien evidencialista. Ahora bien, cuando se trata de la discusión con judíos, se puede citar las escrituras, pero ¿se cita las escrituras por una metodología presuposicionalista? No, se cita las escrituras porque cuando tú discutes con alguien que sí acepta las escrituras, entonces las citas de las escrituras son evidencia. Por ejemplo, si hay un católico, yo soy católico, ¿no?, que no acepta cierta creencia de la fe católica, yo le cito el magisterio, por ejemplo, el catecismo, como medio probatorio, como hice mi debate contra Gabriel Zanotti, que también es católico. Pero si discuto con un no católico, no le voy a citar el catecismo. Si es un cristiano no católico, le cito la Biblia. Y esa es la fuente común. Y si discuto con un no cristiano, ya no le puedo citar directamente la Biblia, a menos que haga un argumento previo para justificar la Biblia. Entonces, el solo hecho de citar la Biblia no implica de por sí presuposicionalismo, sino simplemente significa entender que cuando uno discute con el no creyente, las evidencias son las evidencias naturales, como las que dice Pablo en Romanos 1, 19 en adelante, que es las cosas observables del mundo. Cuando discutes con alguien que cree en las escrituras como un judío, le citas las escrituras, porque eso se acepta como evidencia en ese tipo de corte racional. De otro lado, en el caso del presuposicionalismo,
Pues veo dificultad porque el no creyente no tiene por qué aceptar tus presuposiciones. Las presuposiciones pueden permitir al presuposicionalista convencerse a sí mismo de la consistencia de su propia visión, pero no sirven para dialogar con el no creyente porque el no creyente rechaza las premisas de tal presuposición. Claro que los presuposicionalistas ahí sacarán su argumento de oro, el argumento máximo que suelen reverenciar los presuposicionalistas es el argumento trascendental para la existencia de Dios, del filósofo y teólogo Bunsen. Este argumento básicamente dice que la única forma de justificar las leyes de la lógica es con el Dios cristiano, que cualquiera que quiera argumentar cualquier cosa va a tener que asumir las leyes de la lógica y que la única forma de argumentar es presuponiendo las leyes de la lógica y las leyes de la lógica solo son válidas si presuponemos el Dios cristiano. En consecuencia, cualquier ateo que quiera discutir tendrá que presuponer al Dios cristiano. El problema es que este argumento tiene serias debilidades. Incluso diría que no es propiamente probatorio, pero me voy a meter a explicar algo filosóficamente muy complejo para explicar por qué no es probatorio. Lo que voy a hacer aquí, por resumir la respuesta, es asumir que el argumento es lógicamente válido, pero aún así no llega a probar al Dios cristiano. ¿Por qué? Porque la razón que Bunsen da para que solo el Dios cristiano justifique la existencia de la lógica es que el Dios cristiano es un Dios personal. Pero oye, los judíos que rechazan a Cristo también creen en un Dios personal. Entonces, el argumento de Bunsen podría ser utilizado para validar al Dios cristiano, pero también podría ser utilizado para validar a una concepción judía de Dios, de judíos que al mismo tiempo rechazan a Jesús. Y lo último que quisiera un presuposicionalista sería validar una presuposición que implique el rechazo a Cristo. Pero no hay nada en las leyes de la lógica que implique intrínsecamente la encarnación de Cristo. Yo creo en la encarnación de Cristo, claro que sí, pero lo pruebo fundamentalmente por métodos evidencialistas en la apologética. Por el lado presuposicionalista no veo base para ello. Sí, y aunque, bueno, puede sonar un poco más espiritual, hablar desde el presuposicionalismo, pero como hemos visto, de pronto incluso el evidencialismo puede ser que sea hasta más bíblico, ¿no? Porque hemos visto que en la Biblia mismo se usa ese método, los autores lo usan, ¿no? Pablo es un hombre muy espiritual, un hombre muy espiritual. Y ese hombre espiritual que era Pablo decía, me hago judío con los judíos y me hago como gentil con los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que nos piden los ateos? Evidencias. Entonces, uno, siguiendo esa empatía que nos mostraba el apóstol Pablo, tiene que ir así. Y si uno puede dar evidencias de lo que cree, bajándose a la debilidad de la persona no creyente, eso es caridad cristiana. Es una aplicación práctica porque la espiritualidad cristiana no es simplemente una mística de elevarse, sino también es de remangarse, bajar y ayudar al necesitado. Y no solo el necesitado material, sino sobre todo el necesitado intelectual y espiritual. Incluso la encarnación de Jesús es Dios mismo viniendo a hablarnos en nuestros términos, ¿no? En nuestro idioma, en nuestra vida. Sí, interesante. Hay aquí un comentario bien interesante. Dice, en cuanto a ese debate que tuvo Dante contra César Clavijo, en cuanto al tema de la unicidad, me gustaría testificar que mi papá, gracias a ese debate, por fin aceptó la Trinidad. Oh, muchas gracias por esta noticia. Sí, interesante. Estas noticias me ponen muy contento, ¿no? O sea, yo en los debates, así como que estoy pues todo duro, así, soy una máquina de sacar citas y criticar y todo eso, y pareciera que uno no tiene sentimientos, ¿no? Como que uno es un despiadado, pero en el fondo lo que me mueve a hacer eso es poder lograr ese bien, de que haya personas que estén más cerca de Cristo, ¿no? Entonces, detrás de mi argumentación despiadada hay sentimientos piadosos. Qué bueno. Sí, siempre esas noticias a uno le motivan. Hay aquí una pregunta, discípulos de Jesucristo dice, ¿cómo usar la razón de algo que no se ve como la fe? Me imagino que la inquietud es más o menos cuál sería la relación entre la fe y la razón, ¿no? Y hay una segunda pregunta, pero más pienso que aquí el hermano está pensando en los apologistas protestantes, ¿no? Dice que la mayoría están orientados al arminianismo. De pronto Dante tiene otra experiencia más, también desde la perspectiva católica.
Pero, ¿qué podrías decir un poquito sobre este tema de la razón, la fe? Interesantes cuestiones. Vamos a la primera. ¿Cómo usar la razón de algo que no se ve como la fe? Simple. Siendo conscientes y mostrándole al no creyente, si es que nos cuestionan sobre eso, que nosotros constantemente utilizamos la razón sobre cosas que no vemos. Por ejemplo, yo nunca he visto a Alejandro Magno. Nunca lo he visto. O sea, propiamente lo que es él. Y nosotros utilizamos la razón por medio de métodos históricos que nos llevan a inferencias sumamente racionales sobre la existencia de él. Y es alguien a quien propiamente no hemos visto. Asimismo, en la física cuántica se da todo un conjunto de relaciones de cosas que nosotros no captamos con nuestros instrumentos de medición, ni siquiera a nivel microfísico. Y aún así, desde la racionalidad se construyen modelos matemáticos para captar esto, y al parecer varios de esos modelos matemáticos tienen poder predictivo, o sea, en la práctica como que funcionan. Físicos ateos incluso andan jugando con la teoría de los multiversos, como universos paralelos que no ven, y aún así ellos racionalmente, con sus armados matemáticos, hablan sobre eso. De otro lado, nosotros hablamos de cosas como el bien y el mal. Por ejemplo, supongo que un ateo podrá convenir conmigo en que violar niños está mal, pero el mal moral no es una categoría que se pueda ver o tocar. Yo no puedo meter en un cubo medio kilo de mal. Entonces nosotros nuestra racionalidad la utilizamos constantemente para hablar racionalmente sobre cosas que no observamos, como la historia, determinadas estructuras físicas de las cuales no tenemos constancia, pero que utilizamos para modelos explicativos, o elementos como los del juicio moral, que no se ven ni se tocan propiamente. La lógica misma no es algo que se pueda ver o tocar, y aún así podemos hacer disquisiciones sobre la lógica, y en general creemos en la validez de la lógica. De hecho, sería imposible no creer en la validez de la lógica. Por más que alguien lo diga en la mente o de boca para afuera, no lo puede llevar a cabo en la práctica, lo de no creer en la lógica. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? La razón es constantemente utilizada para cosas que en realidad no vemos. Ahora bien, en el caso de la fe, ciertamente la fe se refiere a cosas que no vemos. Pero la metodología que planteaba Aristóteles es partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. Entonces, yo puedo partir de elementos que conozco para inferir lo que no conozco. Así, por ejemplo, se puede partir de características del mundo visible para inferir la existencia del Dios invisible, conforme a Romanos 1 del 19 en adelante. Y así trabajan los argumentos para la existencia de Dios. O yo puedo partir de elementos visibles a nivel arqueológico o de manuscritos para argumentar la confiabilidad de las escrituras o la fiabilidad histórica de la persona de Jesús y de sus dichos. Y en consecuencia, con esa información, llegar a la fe en Jesús. Entonces, la relación puede darse por ese lado. En cuanto a la segunda cuestión de por qué más apologistas serían como de tendencia arminiana, pues claro, como bien ya anticipaba Hugo, yo cuestionaría la premisa porque eso sería tal vez en un contexto protestante, ¿no? Pero en el caso católico, en primer lugar, el catolicismo se va por la línea evidencialista de apologética. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica habla de que se puede probar la existencia de Dios a partir de las cosas que observamos en el mundo. Entonces, esa es una proclama de apologética evidencialista. Y hay apologistas católicos de mucho peso, como hoy en día el filósofo Edward Fesser. O tenemos a un filósofo muy respetado que es de la línea de filosofía analítica, Alexander Pruss, filósofo católico. O uno que ha desarrollado formulaciones interesantes de argumentos cosmológicos, Robert Kunz, es un luterano que se convirtió en católico. Asimismo, tenemos a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona, tenemos a los padres apologistas como Justino Mártir, etc. Entonces, en el lado católico lo que tenemos es toda una línea muy fuerte e interesante a nivel histórico a lo largo de los siglos de apologética evidencialista. En el caso del protestantismo, ciertamente se ve más desarrollo de apologética evidencialista por parte del lado arminiano. Puede destacarse obviamente aquí al filósofo y teólogo William Lane Craig, ¿no? Quien tiene unos debates extraordinarios y es muy hábil y ha desarrollado bastante el argumento cosmológico Kalam para probar la existencia de Dios.
Y en el lado calvinista, por ejemplo, Bansen, al que citaba, a Greg Bansen, de este argumento trascendental para la existencia de Dios, él es calvinista. Y gente como, por ejemplo, Tillich, Paul Tillich, y teólogos similares, van por este lado de una apologética, creo que dije evidencialista, sería presuposicionalista. Presuposicionalista. Mansen es presuposicionalista. ¿Y por qué los calvinistas suelen ser presuposicionalistas? Bueno, por la forma en que entienden la depravación absoluta o la depravación total. Porque si bien en las distintas visiones protestantes, tanto arminianos como calvinistas están de acuerdo en la doctrina de depravación total, existen diversas formas de entender la depravación total y existen diversas formulaciones de la depravación total. Hay algunas formulaciones que son más extremas que otras. Entonces, en la medida en que haya una formulación más extrema de la depravación total, como suele suceder en los lados calvinistas, lo que va a suceder es que no se va a confiar para nada en la instancia de razón natural del hombre para construir absolutamente ningún tipo de argumento, al menos inductivo, para la fe. Entonces yo creo que ese es el principal factor que está detrás de esa diferencia. Sí, una vez me preguntaban esto mismo en mis historias en el Instagram. Yo comentaba algo, no sé qué piensas, que tal vez dentro del campo protestante, los evidencialistas que tienden a ser arminianos son como un poco más reconocidos porque, no sé si estoy equivocado, pero la apologética presuposicionalista tendría la tendencia a no ser académicamente tan relevante o sobresaliente. ¿Qué piensas tú? Efectivamente, o sea, la apologética se usa para el debate, para la batalla. Y en la batalla uno usa armas. El apologista evidencialista tiene todas las armas del presuposicionalista, porque el arma del presuposicionalista es la Biblia. Y el apologista evidencialista no rechaza la Biblia. Por ejemplo, a mí cuando me toca citar pasajes bíblicos, cito pasajes bíblicos. Ya han visto, esto se trata de una defensa bíblica de la apologética y he hablado fundamentalmente con pasajes bíblicos. Y pueden ver mi debate contra un musulmán, contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. Yo primero doy un argumento para probar la fiabilidad histórica de la Biblia y luego, una vez dado ese argumento, comienzo a citar Biblia. En ese momento ya es válido racionalmente porque ya he dado un sustento racional para las escrituras y en tanto el musulmán, considero, no pudo dar una refutación exitosa de mi argumento, pues entonces mi desarrollo procedía, ¿no? Entonces eso, el evidencialista, correctamente entendido, tiene como arma la Biblia, pero asimismo tiene armas adicionales. Y esas armas adicionales no son antibíblicas, porque como ven, el apóstol Pablo contaba con el Antiguo Testamento y con los profetas, respuesta, sí. Y aún así eligió citar también a filósofos griegos. Y, y Pablo predicó ahí y de forma tal que se registre eso por el Espíritu Santo como parte de nuestras escrituras inspiradas, esa forma en que Pablo hizo las cosas. Y no hay ninguna parte de la Biblia que diga que eso no era válido. Hay algunos que quieren interpretar como una especie de contradicción ahí entre lo uno y lo otro, pero eso es una interpretación, eso no es en sí lo que dice la escritura. Entonces, en tanto la apologética evidencialista comienza a utilizar las herramientas más avanzadas de los descubrimientos de la ciencia y las discusiones filosóficas, lo natural es que tenga más espacio en el mundo académico. Sí. Sí, mira, aquí hay otro comentario. Por medio de ese debate, del de la Trinidad, dice, puede afirmar mi fe en la Trinidad, lo vi 3 veces de seguido, nos dice Milton Caraballo. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, Dante, habíamos cuadrado o habíamos quedado más o menos estar 1 hora, no sé, tal vez vamos respondiendo unas últimas Sí, preguntas para podemos responder algunitas más y listo. Sí, ya, de pronto, eh, por aquí Jairo dice, material apologético que recomiendes, puede ser uno y podemos unirle con, alguien más me preguntó por aquí por autores. Sí, ¿cuáles son tus apologistas favoritos? Dice Andrés, en cambio. Sería que nos dejes con sí, unas buenas sugerencias, ¿no? creo que lo podemos juntar un poco las cuestiones. A ver, bueno, yo distingo niveles de apologética.
Me voy a referir solo a los dos primeros niveles, que sería el nivel de apologética teísta, filosófica, y el nivel de apologética cristiana en general. A ver, en cuanto a buenos libros de apologética filosófica, pues para mí mi libro de referencia es La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios son simplemente un conjunto de párrafos, de 5 parrafitos en la Suma Teológica, pero la Suma Teológica es mucho más que eso. Si uno lee, completa todo el tratado que hace Aquino sobre Dios uno, aunque sea sobre los atributos de Dios, la existencia y atributos de Dios, va a tener un marco mental muy bueno para responder a muchas objeciones ateas, porque muchas de las objeciones de los ateos se basan en malentendidos sobre los atributos de Dios. Entonces yo recomendaría a Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica. Es valioso también el trabajo de San Agustín. Los escritos de San Agustín tienen elementos muy interesantes de apologética. Asimismo, el trabajo del filósofo William Lane Craig, su libro Fe Razonable. Yo tengo ciertas discrepancias en ciertos detalles filosóficos y teológicos con Craig, pero en general no puede desconocerse lo importante de su trabajo, ¿no? Y revisar sus libros es importante. Él tiene libros a diferentes niveles. Hay libros sencillitos como Onward, que, ojo, alguna vez alguien, porque yo hice alguna crítica a Craig, me acusaron como de que yo no conocía los trabajos académicos de Craig, sino que yo simplemente conocía sus libros básicos de difusión. Y la verdad es que el libro más básico de difusión de Craig, Onward, En Guardia, no me lo he leído. Ese no lo conozco porque me parece muy básico. Yo me he leído Fe Razonable, que puede considerarse un nivel intermedio. Es un libro como de más de 700 páginas, creo. Depende un poco de la edición que uno tome, ¿ya? Pero es un libro gordo. Y luego he leído también libros más complejos, como por ejemplo de Blackwell Companion to Natural Theology. Tiene un capítulo donde Craig desarrolla de forma mucho más técnica su argumento cosmológico Callan junto con James Sinclair. Y él también tiene varios papers publicados que yo he citado. De hecho, o sea, yo estoy más familiarizado con los trabajos más académicos de Craig que con sus trabajos más de difusión. Pero es un apologista bastante bueno, aunque yo prefiero la línea tomista, por supuesto. Así que como filósofo contemporáneo, apologista de referencia, yo recomendaría más bien a Edward Feser. Edward Feser es un filósofo que tiene un libro titulado The Last Superstition, la última superstición, en donde responde a los principales argumentos de los jinetes del apocalipsis, del ateísmo actual, gente como Dawkins, Daniel Dennett, etc. Y si quieren unos desarrollos con más solidez y profundidad intelectual de parte de Feser, está su libro Five Proofs for the Existence of God, 5 pruebas para la existencia de Dios. De hecho, mi amigo Enrique Fernández Gell, del canal Adictos a la Filosofía, seguro varios lo conocerán, ha hecho una traducción al español de ese libro de Feser, 5 pruebas para la existencia de Dios. Así que búsquenlo por internet y consíganlo. Es el libro contemporáneo de discusión de estas cuestiones desde una perspectiva tomista como la que maneja Feser, lo que yo más recomendaría, fuera de Aquino mismo. Y en caso de apologética cristiana, ya de defender específicamente la persona de Jesús, su existencia, su historicidad, su divinidad, su resurrección. Bueno, el trabajo de William Lane Craig sobre la resurrección es muy bueno. El capítulo 8 de Fe Razonable trata el argumento para la resurrección de Jesús. También está bastante bueno el libro Evidencia que demanda un veredicto o Más que un carpintero de Josh McDowell. Son 2 libros de este apologista cristiano, Josh McDowell. El libro Sorprendido por la Fe de Donald Byrd trae información interesante y bueno, si uno quiere ver resumida todo este tipo de información sofisticada de un modo entendible, yo he procurado hacerlo también porque yo mismo tengo libros publicados. Tengo publicado mi libro Dios existe de 2016, en pregunta, Dios existe, 2016, y el libro ¿Cuál es la religión verdadera? 2018. Ambos libros están disponibles en Amazon. Sí, precisamente yo iba a comentar eso, si es que tú no lo comentabas, iba a decir que yo recomendaría precisamente esos 2 libros. Yo los he leído los 2, Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, así es el libro, muy bueno, y lo leí después de ¿Cuál es la religión
verdadera. Aprovechando la pregunta que alguien nos hizo por aquí, dice David, ¿crees que la religión cristiana es la que más evidencias tiene? Pues me imagino que por eso eres cristiano, ¿no? Sí, 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 absolutamente y de lejos. De hecho, mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera? Sí, A eso ver, iba a comentar el libro. es este. En el libro ¿Cuál es la religión verdadera? El argumento se estructura en tres partes. La primera parte es una cuestión de fundamentos generales para el análisis de las religiones. Por ejemplo, hago un resumen de las 5 principales religiones del mundo: cristianismo, judaísmo, islam, budismo e hinduismo, las que tienen más alcance histórico y cantidad de población. Asimismo, desarrollo 5 argumentos para demostrar la existencia del espíritu, de tal modo que no solo es que Dios existe, sino que el hombre existe con espíritu, con un alma espiritual. Y discuto un poco las teorías sobre el origen de la religión. Eso es la parte 1. En la parte 2 desarrollo 4 vías para demostrar la veracidad del cristianismo, para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Entonces, esa sería la apologética evidencialista del cristianismo. Y en la parte 3 del libro hago un análisis crítico de las otras 4 religiones. Un análisis crítico del judaísmo, un análisis crítico del islam, un análisis crítico del hinduismo y del budismo. Y lo hago desde sus propias fuentes. Cito a rabinos judíos, cito los pasajes del Corán, cito los escritos que consideran sagrados los hindús, como los Vedas o documentos por el estilo, y cito también las ideas de Buda, que bueno, de las ideas de Buda hay distintas tradiciones que las recogen y filosofías, y trato yo de citar a los propios budistas a este respecto. Y yo examino las afirmaciones de ellos a la luz de la lógica y las evidencias. Entonces, sí, yo daría una respuesta muy contundente en decir que claramente la balanza de las evidencias favorece al cristianismo y no a las religiones no cristianas. Y piensas, se me ocurre ahorita, ¿piensas tú que también la apologética evidencialista de alguna forma sirve para uno mismo? De pronto en momentos de crisis de fe o no sé, tal vez de alguna forma podría aplicarse para uno mismo el estar convencido de algo. El hombre es un todo integral, ¿no? Cuando uno vive en Cristo tiene que vivir con todo. Entonces no es solo nuestro cuerpo, no solo son nuestros actos exteriores o nuestros momentos de oración, no es solo nuestros sentimientos, sino tiene que ir nuestro cerebro, nuestra racionalidad, nuestros conocimientos, todo eso tiene que estar para Cristo. Entonces, las partes que están más fuertes ayudan a las débiles. Por ejemplo, si yo estoy mal de una pierna, ¿cómo camino? Con la otra. Entonces, con la otra que está mejor voy arrastrando la pierna que está mala y con eso avanzo, ¿no? Entonces, puede haber ocasiones en que nuestra vida espiritual o nuestra vida de oración o nuestra práctica moral pueda estar débil o que por alguna razón comencemos a tener dudas, pero la convicción basada en evidencias y evidencias que son externas a nuestros sentimientos nos puede ayudar a seguir adelante. Débiles, sí, caminando débiles, pero seguir adelante. Y eventualmente eso puede ir dando tiempo a la pierna para que se vaya sanando y luego vayamos caminando mejor, ¿no? O sea, claro que lo óptimo es decir una vida cristiana de que todo el tiempo estamos unidos en oración y nunca tenemos dudas de fe y siempre estamos espiritualmente fuertes, pero todos sabemos que somos débiles y que en la práctica requerimos múltiples ayudas. Muchas veces requerimos muletas para caminar cuando nos encontramos débiles. Y por lo tanto, en la vida espiritual estas ayudas intelectuales son buenas. Así como hay ciertas posiciones corporales que pueden ayudar mejor a la oración, hay también ciertos conocimientos intelectuales que ayudan mejor a la fe. Sí, y esto no quiere decir bajo ninguna manera que se esté de alguna forma rebajando la obra del espíritu, ¿no? Porque como hemos hablado en toda esta charla, de alguna forma el espíritu mismo puede usar esto también para hacer su obra, ¿no? Entonces no quiere decir que no se confíe en el espíritu, sino que también los argumentos pueden ser usados por Dios, ¿no? Efectivamente, porque Sí, cuando el Espíritu Santo trabaja, nosotros entendemos que el Espíritu Santo a veces nos puede hablar por medio de un niño, a veces por medio de un libro, a veces por un claro. programa de televisión, a veces por algo que estamos contemplando en la naturaleza y de repente tomamos conciencia de algo espiritual. Así que
el Espíritu sabe usar de estas cosas. De hecho, Romanos capítulo 8, que dice que Dios hace que todas las cosas trabajen para bien de aquellos que lo aman. Entonces, todas las cosas involucran también nuestros conocimientos, y esto es porque es gracia de Dios, ¿no? Esto es muy importante, que quien haga apologética no lo olvide. Los conocimientos del apologista no deben ser vistos como algo de mérito propio para que uno se enorgullezca, porque como dice Pablo, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? Más bien, si tenemos oportunidad de conocer estas cosas y de conocer estas evidencias y estos argumentos, demos gracias a Dios que nos ha dado ese regalo. Todo es gracia. Amén. Bien, muchas gracias, Dante. Quiero ser muy respetuoso con tu tiempo y de paso muy grato, agradecido por haberte dado este espacio en tu agenda para compartir con nosotros y con toda la gente que sigue aquí el canal. De seguro este material es muy valioso y que de alguna forma nos motive a todos, ¿no? A prepararnos más sobre este tema. Ya hemos hablado de autores y todo eso. Entonces, sí, muchísimas gracias de corazón. Gracias por darte este tiempo. Y algo más que quisieras comentar, algo final. De pronto decirles también nuevamente dónde pueden encontrar tu trabajo para ver tus debates y todo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Bien. El Espíritu Santo sopla por donde quiere, ¿no? Y nosotros tenemos que estar abiertos allí a donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. A veces nos va a llevar al desierto, a veces nos va a llevar a la ciudad. Desde esa perspectiva, yo diría a los que han oído este diálogo que si se sienten eventualmente llamados a colaborar a construir el reino de Dios, por ejemplo, por medio de la apologética, sean dóciles al Espíritu Santo si es que les mueve para ello. Si eventualmente a alguien le surge un deseo sincero, bien podría ser el Espíritu Santo que lo está moviendo. Porque aquí no se trata de decir que es la sola naturaleza o inteligencia humana la que hace esto, no. O sea, es la naturaleza y la inteligencia humana reparada y movida por el Espíritu Santo, que es la causa primera en todo esto y quien sustenta este trabajo, ¿no? Y bueno, hablando de trabajo, sí, mi trabajo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Les invito a darse una pasada por ahí. Dante A. Urbina, ponen eso en el buscador de YouTube y les va a salir. Tengo más de 150 videos al presente. Los invito a suscribirse para que puedan seguir continuamente el material. También tengo una página de Facebook, una página pública, Dante A. Urbina, mi página web, www.danteaurbina.com. Es como que con mi nombre he indexado toda mi información en diferentes plataformas, también en Spotify. Tengo unos podcasts sobre diversos temas de economía, de apologética y también de espiritualidad. Algo que me da mucho gusto es que de entre todos mis podcasts, los que suelen ser más escuchados son los de espiritualidad. Yo considero que ese es el mensaje más importante y más valioso que debe haber. Y no quiero perder la oportunidad, Hugo, de felicitarte porque veo también que en tu canal se le da un buen espacio a la vivencia espiritual del cristiano, con todas las dificultades que el cristiano tiene y con las ayudas necesarias conforme a las Escrituras. Gracias. Gracias, Dante. Sí, importante que sigan también tu material para así aprender un poquito más. Y sí, como había mencionado, estamos muy agradecidos. Queda abierto aquí el canal para si algún rato quieres regresar. Si eres bienvenido. Tienes mucho que Estoy seguro aportarnos que también. más adelante ahí va a haber temas ahí en los que vamos a estar juntos. Sí, ya algo comentábamos que quisiera también saber tu opinión sobre ciertos temas controversiales y más que todo mi canal de pronto es más para divulgación del conocimiento de la Biblia y la teología, entonces aquí somos respetuosos también, aunque haya algunas diferencias, entonces estamos abiertos para aprender y escuchar, ¿no? Perfecto. Bien, gracias también a todos quienes se han conectado a esta transmisión. Gracias por darse su tiempo también y nos seguiremos viendo. Vamos a ver si seguimos haciendo más seguido estas transmisiones en directo para compartir temas importantes. Muchas gracias. Recuerden buscarme también a mí en las redes sociales como Cibersaulo, cualquier red social. La página web es todoteos.com. Tengo también material para edificación de la vida cristiana. Y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Gracias, Dante.
Que el Señor les bendiga a todos.